Bueno, doy comienzo ya prácticamente a la segunda clase que he dado de esta materia de electricidad básica. Por si acaso cualquier duda o cualquier problema, pues ahí me avisan para hacer la explicación correspondiente de esto. Y como saben, pues a la final yo en el grupo les he pasado el documento de cómo está resuelto esto. Si alguien todavía no lo tiene, pues ahí me avisa para tal vez pasarlo de nuevo y comenzamos. Prácticamente el problema que vamos a hacer es este de aquí. Ya está resuelto en el documento, igual lo voy a hacer con ustedes aquí para que vean cómo se hace. Perdón, esto no, aquí. Vale. Este va a ser el problema. Y literalmente les piden, no, déjenme ver por acá, determine el sistema matricial, dice, ¿no? En el circuito que está aquí, determinarlo con la manera matricial, que quiere decir que prácticamente ustedes van a realizar eh, leyes de mallas, prácticamente. Y bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, primero, para hacer estas situaciones de mallas, siempre es recomendable hacer la mínima parte, digamos, las mínimas corrientes de mallas que se pueden. Por ejemplo, si uno hace aquí esto de corrientes de mallas, estaría haciendo más de los que debería hacer. Por ejemplo, aquí tenemos una malla, otra malla, otra malla y otra malla. Son 4 mallas en total, pero aquí saldría una nueva y aquí saldría otra nueva. Entonces, si nosotros podemos evitar esas mallas, pues es preferible hacerlas. Entonces, por lo tanto, aquí nosotros vamos a hacer una transformación para que esto quede con una equivalencia de otras fuentes para no tener una malla innecesaria. Y lo mismo acá, vamos a hacer una transformación de esto para no tener esa expresión, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo queda. A ver, primero, si yo tuviera que hacer las transformaciones, recuerden que las transformaciones son importantes saber cómo va el orden, por así decirlo. Digamos, una forma fácil de hacer esto, por así decir, es literalmente la forma como va a estar, digamos, dibujada la nueva fuente que vayamos a colocar. Recuerden que literalmente cuando hacemos transformaciones de fuentes, tenemos transformaciones de corriente a voltaje o de voltaje a corriente. En este caso, digamos, para el primer tema, tenemos la transformación de la fuente de corriente y vamos a transformarla a una de voltaje. Entonces, cuando nosotros tenemos esta transformación, yo les diría que, digamos, pueden hacer de esta forma. Hacen una flecha de este lado y siempre donde está la flecha o donde está apuntando va a estar el valor positivo. Entonces, con esto lo que me refiero es que ustedes al menos ya saben cómo van a tener que colocar la fuente de voltaje. Ahí ustedes hacen un círculo donde ahí colocarían esa fuente. Perdón, cuando quieran preguntar algo, ahí encienden el micrófono. Voy a ponerlo aquí a silenciar, creo. Y si tienen preguntas, ahí encienden el micrófono, ¿vale? No hay ningún problema en encenderlo. Entonces ahí lo tienen, ¿no? Como dije, ¿no? Si quieren transformar una fuente de corriente a una fuente de voltaje, hacen la línea y donde está la flecha le ponen el más. Y lo mismo sucede al revés. Si tienen que transformar una fuente de voltaje a una fuente de corriente, donde está el más es donde va a apuntar la flecha, por así decirlo. Así es lo más sencillo de hacer esa transformación. Entonces, ¿cómo hacemos la transformación? Pues aquí ya simplemente es aplicando la ley de Ohm. Ley de Ohm. Entonces, ojo, es evidente que nosotros podemos hacer las transformaciones siempre y cuando, si estamos haciendo transformación de corriente, siempre debe estar en paralelo con la resistencia. Esto es importante, ¿no? Porque no se puede hacer simplemente transformar y ya está. Digamos, una fuente de corriente, para transformarlo, siempre va a estar en paralelo con una resistencia y ahí vamos a tener un circuito equivalente, pero tiene que estar en paralelo. Si está en serie, pues ya no cumple esa idea, porque el hecho de que esté en serie, pues prácticamente estaríamos cumpliendo la regla de la redundancia. Redundancia, ¿no? Porque literalmente por esta resistencia pasa esta misma corriente, entonces es como que esta resistencia es innecesaria de tener si es que estamos calculando literalmente fuentes de corriente. Entonces ahí llegan los principios de redundancia. Pero bueno, la idea de transformación, como digo, en fuentes de corriente tiene que estar en paralelo con la resistencia. Y lo mismo va si fueran fuentes de voltaje. La fuente de voltaje tiene que estar en serie con la resistencia. Entonces, esto si se transforma, pues evidentemente va a ser transformado a una fuente de corriente que estaría en paralelo a esa resistencia. Ojo que la resistencia no cambia. Si aquí vale R, aquí también va a valer R. Por si acaso, va a valer lo mismo.
Entonces, eso es importante, ¿no?, con respecto a las transformaciones. Entonces, directamente vamos a hacer esto de manera rápida. Por ejemplo, la ley de Ohm dice que nuestra transformación va a ser igual al voltaje por la corriente, el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia, y prácticamente aquí sería 8 multiplicado por 4, que eso da pues prácticamente 32 voltios. Entonces, con esto nosotros ya al menos tendríamos la siguiente idea. Déjenme poner esto por acá, perdón. A ver aquí. Como ya sé que va a dar 32 voltios, pues prácticamente yo puedo hacer lo siguiente. A ver, déjenme poner esto acá. Ya esta fuente de corriente desaparece porque la vamos a transformar ahora a una fuente de voltaje. Nuestra fuente de voltaje ahora tendrá el siguiente valor. Tendrá el valor de este número que acabamos de sacar, que es 32, y obviamente como la flecha estaba apuntando hacia este lado, pues el más estaría hacia ese lado. Más aquí, menos acá. Aquí estaríamos teniendo el 32 voltios, y la nueva resistencia estaría colocado por aquí o por acá. Da completamente igual, no importa, al final. Digamos que está aquí. Entonces aquí estarían los 4 ohmios que tenía antes. Y prácticamente todo lo que era antes, pues esta parte de aquí ya no estaría conectado. ¿Vale? Eso estaría, ya no sería parte del circuito. Si vamos bien con la idea, pues prácticamente aquí, ¿qué haríamos en esta parte? Pues la misma situación. Ojo que esto sigue siendo una fuente de corriente. No importa que esto esté aquí, porque al final es solo una fuente que depende de Vx, pero sigue siendo una fuente de corriente. Entonces, literalmente, si nosotros hacemos ¿cómo se llama esto? La transformación de fuentes, pues a la final nosotros vamos a terminar con una fuente de voltaje en este lado, que ya vamos a ver cuánto vale eso. Y bueno, vamos a ponerlo de una vez. Esta fuente nueva de voltaje que estaría aquí, donde la flecha como está para abajo, entonces el más estaría abajo y el menos arriba. Y prácticamente corriente por resistencia que vale 1, pues simplemente aquí también valdría 1/2 de Vx. Y ya con esto, pues prácticamente hemos transformado esas fuentes y ya de ahí solo nos compete hacer el análisis correspondiente de lo que quede. Ahí se va esto y se va completamente esta parte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O todo bien? ¿Qué me dicen? Porque ya de aquí es hacer el análisis de mallas. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. Ok, esperen un momento. Ojo que este un medio de Bx puede colocarse donde sea. A la final, esto queda lo mismo. ¿Perdón? Vale, ahí está. A ver, entonces, creo que ahí ahora sí. Vamos con el análisis de mallas para sacar el sistema matricial. Entonces, primero, estas mallas se van colocando de acuerdo a cómo esté colocado la expresión. Por ejemplo, digamos, para la malla 1, por el I1, para empezar por ahí. Para la malla 1 tenemos la siguiente ecuación. Para la malla 1 decimos, debido a que la corriente tiene esta dirección y ya tiene una fuente de corriente asociada, directamente nosotros ya le vamos a dar valor a esa fuente. Así que directamente este I1 ya va a tomar por obligación el valor que dice aquí. Eso ya es por regla para facilitar ecuaciones, así que directamente decimos que I1 ya va a valer eso. ¿Cuánto va a valer? Pues debido a que está en dirección contraria a lo que estamos haciendo, ¿no? Porque esto está al revés, está yendo hacia arriba y esto está apuntando hacia abajo, pues prácticamente el valor de la corriente sería menos 10 amperios. ¿Vale? Menos 10 amperios. Ahí está. Ahora, para la corriente I2, a ver, para la malla 2, aquí ya depende mucho de cómo hayan ustedes aprendido esto. Yo tengo una forma, puede que les guste hacer así, puede que no. Ya les voy a mencionar cómo lo hago. Entonces, por ahora, veamos. Yo lo que hago es lo siguiente. Digamos, todas las fuentes de voltaje, como ven aquí, está ingresando por positivo, acá también está ingresando por positivo y acá también está ingresando por positivo. Recuerden que estas fuentes, que son como baterías, el más lo tienen siempre en esta línea grande que está aquí. Pues arriba estaría más y abajo estaría menos, aquí estaría más y aquí estaría menos. Entonces, si hacemos el análisis de la corriente I2,
todas están pasando por positivo. Entonces, en mi caso, cuando yo hago esto, yo suelo ponerlo así. Si entra por negativo, le cambia el signo. Y si entra por positivo, lo mismo. Entonces, para mí, este caso sería prácticamente menos 32, menos 12, menos 12. Ojo, para el que tenga otra forma de hacerlo, no pasa nada, háganlo. Pero yo les diría que así es lo más global o lo más, diría, fácil de hacer, porque aquí ustedes ya directamente a un lado ponen la sumatoria de voltajes y al otro lado ponen todos los que sean resistencias. Yo así lo he hecho y me ha facilitado la vida el hecho de estar poniendo a un lado de esta forma que les menciono, donde solo van a estar los voltajes a este lado y acá al lado las resistencias. Entonces, siguiendo esa idea que les menciono, pues prácticamente sería, como mencioné, menos 32, menos 12, menos 12. Y esto va a ser igual, y ya de aquí al otro lado las resistencias, y todas van a ser positivas, de acuerdo a las corrientes que estén analizándose. Entonces, solo veamos. La corriente I2 está pasando por 5 ohmios, está pasando por 4 ohmios y está pasando por 3 ohmios. Por lo tanto, la suma completa de estas tres resistencias que se está pasando, pues prácticamente sería 12. Sin olvidarse del último que también tenemos acá, que es el del 4, así que prácticamente estaríamos hablando de 16 ohmios que está pasando la corriente I2. Entonces aquí tenemos 16, que es el valor, multiplicado por el valor de I2. Lo voy a poner con este color mejor. 16 por I2. Vale, ahí está. Lo pueden poner así tal vez. Bueno, ahí, I2. ¿Cuál es la siguiente condición? Recuerden que en esta resistencia, el I2 no es el único que pasa. También pasa una corriente contraria. Acá en el 4 ohmios y en el 5 ohmios no hay una corriente contraria que pase, por eso no se hace el análisis, al menos en estas dos resistencias no se hace nada. Pero en este de aquí sí. En este 4 de aquí sí, y en este de 3 también, porque como dije, aquí hay una resistencia que va por acá arriba, pero también hay una resistencia perdón, una corriente que va para este lado. Entonces, así como hemos sumado para I2, también debemos hacer lo contrario con la corriente que esté asociada a esa resistencia. Entonces, como pueden ver, el I4 está asociado al de 4 ohmios, entonces aquí tendríamos menos el valor de 4 ohmios. 4 ohmios multiplicado por el valor de la corriente que está asociada, que sería I4. Y lo mismo va a pasar con el I3, con este de aquí, perdón, con el 3 ohmios. Si I2 ya sumamos, pues obviamente también tenemos que restar el de I1. I1 debido a que está asociado a ese 3 ohmios. Entonces aquí sería menos 3 por I1. Y ahí tenemos ya la segunda ecuación. O bueno, la segunda malla, se podría decir. ¿Estamos claros? Pregunto. Una consulta. ¿Ya? En la parte, a ver, pusiste menos 32 de la Ajá. fuente independiente, ¿no? Sí, sí. Ya, luego le sigue menos 12. Esa es la suma de toda la resistencia. No. Ese menos 12. Para mí siempre ha sido acá la suma de los voltajes va a ser igual a las resistencias asociadas. Lo que pasa es que en lo que es la ley de Kirchhoff de Ohmias dicen que la sumatoria de los voltajes es igual a cero. Para mí siempre ha sido la sumatoria de voltajes es igual a las resistencias asociadas. Entonces Ujú. por eso es que yo lo menciono de que pongan que es más fácil poner solo los voltajes a un lado y al otro lado las resistencias de manera positiva, pero para que esto suceda, de que aquí debe estar de manera positiva, es que siempre le cambien el signo por donde ingresa la corriente. Entonces, como la corriente está ingresando por todas las fuentes por positivo, por eso todas están negativas. No sé si me cacho la idea. Ahí no te entendí cuando, a ver, de los Pues, signos no te entendí. vale, mira, la corriente viene así, ¿no? Viene por aquí. Entonces está entrando por positivo. Entonces, si entra por positivo, al cambiarle el signo queda 32 negativo. Si sigo la línea, está entrando por este 12 que está positivo, entonces también le cambio el signo. Acá entra por positivo a la otra fuente, también le cambio el signo. Entonces ya al haber hecho este cambio que estoy haciendo, al momento que tú pones igual, acá ya todas las resistencias vas a ponerlo de manera positiva. O sea que simplemente vas a poner 4 ohmios, más 5 ohmios, Ya, más ya, 4 ya te ohmios. entendí. Ya te Y entendí. ahí, y así ya lo multiplicas por la corriente que está asociada.
¿Sí? Sí, está bien. Listo. Entonces, ahora ya lo único que nos queda es simplemente tal vez ver cuánto queda esta suma, que a la final es, si no me equivoco, 46. Negativo, obviamente, así que quedaría así, ¿no? Menos 46 es igual a 16 y 2, menos 4 y 4, y menos 3 y 1. Bueno, ahí está. Entonces, ahora vamos con el siguiente proceso. Tenemos el siguiente proceso que aquí hay una fuente, ¿vale? Hay una fuente donde está asociada tanto para la corriente I3 como para la corriente I4. Recordando lo que vimos en la corriente I1, dijimos que la corriente I1 ya va a valer ese valor porque solo está esa corriente asociada. Pero aquí tenemos dos corrientes asociadas. Entonces, ¿qué sucede? Pues esto literalmente se convierte en lo que tal vez algunos conozcan, y si no, yo lo conozco así, que se llama prácticamente supermalla, o un análisis de una supermalla. ¿Vale? ¿Qué hace el análisis de la supermalla? Pues la supermalla hace lo siguiente. Lo que hace es tomar en cuenta ese valor de la fuente que estamos aquí, que tenemos en esta parte, pues prácticamente diríamos 20 va a ser igual a ¿qué? Como 20 está positivo hacia arriba, entonces la corriente que esté apuntando hacia arriba sería el positivo y lo que venga al contrario sería negativo. En este caso, pues tendríamos el I4 como positivo y el I3 como negativo. ¿Vale? Entonces, solo verlo, ¿no? El I4 viene así, se va hacia arriba, se va en la misma dirección, positiva. El I3 se va al lado contrario, negativa. Entonces, aquí ya tenemos esta nueva ecuación que va a funcionar para lo que nosotros tenemos el análisis de mallas. Ahora, ¿cuál es la situación de esto? Cuando nosotros ya aplicamos este supermalla, ¿vale? Supermalla se llama. Cuando nosotros ya aplicamos esta supermalla, pues prácticamente esta fuente deja de actuar. O sea que esto se convierte en esto. ¿Vale? La fuente de corriente se transforma como algo así de una fuente, digamos, un circuito abierto. Si fuera una fuente de voltaje, cuando hablamos de supernodo sería ahí, se transformaría en un cortocircuito. Supermallas habla de circuitos abiertos y supernodos habla de cortocircuitos. Entonces, cuando tienen una fuente, en este caso, de corriente, si hacemos una supermalla debido a que esto sucede por ecuación, esto ya deja de funcionar. Entonces, cuando deja de funcionar, pues literalmente queda como una fuente abierta. Y obviamente, como queda un circuito abierto, es como que todo esto ya no estuviera. ¿Vale? Es como que esto ya no estuviera. Y prácticamente empezamos a hacer ahí nuestro nuevo análisis con esta corriente que va a haber aquí. ¿Vale? Por eso se le llama como supermalla, porque literalmente es la unión de dos mallas que van a quedar respetando las corrientes que estén asociadas en cada uno de los pasos. Entonces, literalmente lo que vamos a hacer ahora es encontrar una ecuación que salga aquí, todo lo que está aquí. ¿Vale? Todo lo que va a ir ahí. Entonces, empezamos. Primera ecuación, o sea, digamos, perdón, primer valor que vamos a anotar. Está entrando por negativo en esta parte, ¿vale? En esta fuente de 12 voltios está entrando por negativo. Así que ya sabemos que ahí voy a poner 12. Acá también está entrando por negativo esta fuente. Entonces voy a poner más ahora, un medio de Bx. No hay ninguna otra fuente, ¿vale? No hay ninguna otra fuente. Entonces comenzamos con las resistencias. ¿Qué resistencias tenemos? Vamos a ver, por ejemplo, el de I3 primero. El de I3 tenemos esta resistencia, el de 4 ohmios y el de 1 ohmio. La suma de los dos, pues daría pues prácticamente 5 ohmios. Entonces quedaría 5 multiplicado por el valor de I3. Pero hay una cosa importante. Obviamente este no tiene asociado ninguna corriente, porque no hay ninguna corriente que regrese aquí a este lado. Pero acá arriba sí. Entonces aquí este 1 va a tener esa corriente que va a regresar. Por lo tanto, aquí tendríamos que decir que hay una parte donde va a restarse el 1 ohmio multiplicado por I1. Y ahora solo faltaría la otra parte. Voy a poner más y vamos con el I4.
El I4 pasa por 4 ohmios, pasa por 1 ohmio y pasa por el 3 ohmios. La suma de todo, 8 ohmios. Entonces, 8 ohmios multiplicado por I4. Y lo mismo, ¿no? Como dijimos, este de aquí es el único que tiene resistencia contraria, perdón, corriente contraria. Entonces, literalmente, tocaría restar el 4I2. Y ahí tendríamos 4I2. Ahora, ¿cómo sacamos el Bx? Han de decir, ¿no? ¿Cómo sacamos el Bx? Pues esto simplemente se le hace de manera sencilla. Por ejemplo, regresamos a lo que teníamos antes. ¿Vale? Y Bx, pues se supone que es el valor que está aquí. Si la corriente estuviera así, al revés, Bx sería positivo. Pero como la corriente está yendo hacia arriba, recuerden que los 20 ohmios, 20 amperios que están aquí, está pasando por esta resistencia también. Así que literalmente Bx va a ser igual por ley de Ohm a 1 ohmio multiplicado por los 20 amperios. Pero como dije antes, ¿no? Debido a que la corriente está yendo al lado contrario, en realidad no sería 20 amperios positivos, sino que sería negativo. Por eso es que en este caso Bx va a dar menos 20 voltios. ¿Alguna pregunta? ¿Qué me dicen, chicos? ¿O todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien con el análisis de mallas? ¿O hay algún inconveniente con esto? ¿Podrías repetir otra vez esa parte del Bx? Del BX, claro, no hay problema. Primero, una cosa que hay que aclarar o recordar es que cuando uno hace la ley de Ohm, ¿no? Normalmente tenemos de esta forma, ¿no? Una resistencia normal y Bx o cualquier voltaje va a sumar dependiendo de la corriente. Si la corriente ingresa por aquí, en una resistencia siempre va a estar aquí el positivo y aquí el negativo. Por lo tanto, el voltaje que va a obtener va a ser así. Por lo tanto, el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia y obviamente ese voltaje va a ser positivo. Pero si estuviera así. Ahora, ¿cuál es el problema de esto de aquí? El problema está en que esto está al revés. Está al revés. ¿Qué significa? Pues significa que literalmente el voltaje, por obvias razones, no va a ser positivo, sino que debería ser al lado contrario. En este caso, debería dar negativo. Y sigue cumpliendo lo mismo, porque al final el voltaje en una resistencia seguirá siendo la corriente por la resistencia. Y como 20 amperios está circulando por toda esta línea, en algún momento también pasa 20 amperios por esta resistencia. Entonces, por eso quedó 20 por 1 ohmio, pues el valor de Bx, pero en negativo. ¿Quedó claro ahí? Sí, quedó claro. Sí. Ok. Entonces, a la final, pues esto queda 20 voltios negativo, como dije antes, y si se divide para 2, pues quedaría pues prácticamente menos 10. Así que 12 menos 10 quedaría 2 prácticamente. Entonces aquí tenemos 2 y ya de ahí tenemos todo lo demás. 5i3 menos i1. Ay, Dios. Menos i1 más 8 menos 4, perdón, i4 menos 4i2. Y ya está. Ya tenemos todas las ecuaciones posibles que vamos a necesitar para hacer nuestra malla. Perdón, hacer nuestro sistema matricial. Esta es la primera ecuación que tuvimos desde el inicio. Esta es otra ecuación que sacamos. Ahí está la supermalla que también la sacamos. Y por último esta de aquí. Entonces, ¿cómo se va a colocar? Pues esto no es complicado. Simplemente hacen una malla normal, perdón, una matriz normal. Algo así. Creo que estaría bien. Déjenme ponerlo tal vez de esta forma mejor. A ver. Una matriz normal, sencilla. A la final, lo que importa son las variables asociadas a cada letra. Así que esto ya después se lo harán de manera rápida. Esto no se demora mucho, la verdad. Esto simplemente es
Es solo para colocar las variables y las respuestas. Bueno, ahí está. Entonces, aquí tenemos asociado el I1, el I2. A ver, perdón. El I1, el I2, el I3, el I4. Y listo. Entonces, empezamos, ¿no? Tomando en cuenta desde arriba hacia abajo. Tenemos menos 10 amperios el I1. Si quieren lo ponen aquí menos 10 y ya está, menos 10. Y como solo está el I1, pues aquí sería 1, por lo tanto el I2, I3, I4 todos valdrían 0. Y ahí está la primera parte de la malla. Perdón, la primera parte del sistema matricial. Y ahí voy colocando lo mismo. Por ejemplo, el siguiente dice que es menos 46. En el I1 aquí tiene menos 3, entonces aquí pongo menos 3. La primera. El I2 dice que vale 16, entonces aquí pongo 16. El I3 no hay, así que eso vale 0. Y el I4 vale menos 4. Listo, ya está. La supermalla, ¿no? La supermalla dice que vale 20. Va a valer 20 siempre y cuando sea I4 menos I3. Entonces I4 vale 1 y I3 vale menos 1. Por lo tanto, lo demás vale 0. Y ya para terminar tenemos el valor de 2 y bueno, ya de ahí va, ¿no? Y 1 negativo menos 1 y 2 dice que vale menos 4. Y 3 dice que vale 5 y 4 dice que vale 8. Y ahí está. Esto sería lo que es el resultado de este sistema matricial. Ya de aquí es cuestión de ver cómo ustedes lo resolverían en su calculadora, pero prácticamente ya armaron el sistema matricial. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque igual aquí en este documento que les pasé, ¿no? Ya está aquí puesto también, por si acaso, déjenme ponerlo por acá. Esto lo pasé y ustedes lo podrán ver ahí y garantizar también. Ahí está. Da igual el orden, lo que importa es que esté asociado a los mismos valores al menos. Recuerden que son solo ecuaciones que pueden subir y bajar en el orden, no pasa nada, son ecuaciones a la final. Lo que tiene que estar asociado es el valor de las variables con el resultado, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, no, el menos 1, menos 4, 5, 8, dice que debe dar 2. O sea, aquí donde está el 2, ahí debería estar esa forma, menos 1, menos 4, 5, 8. Ahí está. Simplemente es colocar las ecuaciones de acuerdo al orden. Al ustedes colocar en una calculadora, pues resulta que dan estos valores que yo lo puse ahí, que dice que da menos 10 amperios, menos 390. Bueno, esto supuestamente es lo que da. Igual creo que en este deber yo había puesto, bueno, ahí está, ¿no? Había puesto simulación de esto, así que ahí lo tienen, menos 390, ahí está, menos 390, el IXMM1 dice, que sería pues prácticamente el I2. Dios, aquí está el I2, ¿no? En esta parte, el I2. Menos 390,06. Menos 14, 121, 125 dice que va a dar el I3, si no me equivoco, sí, el I3. Y el I3 será este de acá, este lado. Igual aquí está, ¿no? Entra por aquí, entra por positivo, por eso queda igual este valor. Menos 14,125 al parecer. Y ahí lo tiene. ¿Vale? Ahí está. Ahí está el proceso. ¿Todo bien? Para hacer otro problema. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo bien con esto? Ya después hago algunas lecciones pasadas también de simplificación que vi por ahí. Creo que ya está claro, ¿no? Bueno, vamos con otro ejemplo, con otra idea. Espérenme, déjenme buscar acá. Nodos no vi que me hayan dicho, así que por ahora lo voy a saltar. Me voy con equivalente de Norton y equivalente de Thevenin. Creo que conviene hacer eso. Sí, va a ser conveniente hacer el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton. Vale. A ver, voy con esto. Ya les voy a mostrar ahorita.
Espera un momento, estoy seleccionando el problema, nada más, y ya le doy comienzo. A ver, ahí está. Como dije, estos problemas ya están resueltos, así que el documento ya lo pasé en el grupo hace unos días, hace unas semanas, creo. O sea, es cuestión de que simplemente lo revisen ustedes mismos. Vale, ahí está. Dice, respetando las corrientes de malla asignadas, el equivalente de Norton en el terminal AB, el valor de la resistencia RL colocada en los terminales AB, bueno, para que se le transfiera la máxima potencia, dice, y el valor de la máxima potencia transferida. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. A ver, primero, cuando nosotros queremos hacer el análisis de Norton o el análisis de voltaje de Thevenin y esas cosas, hay dos métodos para resolver. Un método es hacer prácticamente lo normal, encontrar el voltaje de Thevenin que va a entregar ese terminal de AB. Literalmente estaríamos buscando el voltaje que hay aquí, no hay más. Voltaje de Thevenin, encontrar primeramente el voltaje que hay ahí. Y la corriente de Norton, pues simplemente sería cortocircuitar esta expresión. O sea, lo hacemos el corto de esto y encontramos las corrientes asociadas y a tal punto para encontrar la corriente que hay aquí. Literalmente, la corriente que hay aquí. Y si nosotros queremos encontrar la resistencia equivalente o la resistencia de Thevenin, pues todas las fuentes independientes van a hacerse cero. Independientes, no las que dependen, ¿vale? Por ejemplo, independiente sería esta. Y independiente también sería esta. Entonces, esta no se toma en cuenta. Esta tiene que estar aquí cuando yo vaya a hacer la resistencia de Thevenin. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago resistencia de Thevenin? Como digo, tiene que hacerse cero las fuentes. ¿Qué quiere decir eso? Que literalmente, si yo hago cero una fuente, al menos la fuente de corriente, esto queda un circuito abierto. O sea que esto ya no estaría. Circuito abierto. Fuentes de corriente, circuito abierto. Fuentes de voltaje, cortocircuito. Así que literalmente esta fuente que tenían aquí de 100 voltios, perdón, terminaría ahora sí como esto, una línea, literalmente nada más. Estaría cortocircuitado. Disculpe, profe, una pregunta. ¿Por qué, Bien. ¿Puede volver a repetir esa parte? ¿Por qué se Sí, volvió sí, un cable nomás? claro, claro. Por regla se dice que cuando nosotros hacemos la resistencia de Thevenin, tenemos que hacer cero las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente que sean independientes, que no dependan de nada. Por ejemplo, aquí la fuente de voltaje y la fuente de corriente no dependen de nada. Por lo tanto, tienen un valor fijo en ese sentido. 100 voltios tiene aquí y no va a cambiar nunca este valor. Lo mismo acá, 20 amperes. Entonces, por regla se dice que cuando nosotros hacemos cero esas fuentes, literalmente, una fuente de corriente siempre va a ser un circuito abierto. O sea, eso ya es regla. Así que aquí, literalmente, fuente de corriente estaría en un circuito abierto y fuente de voltaje, por regla también, sería prácticamente un cortocircuito. Si nosotros quisiéramos encontrar el RTH, ¿vale? La resistencia de Thevenin. ¿Ok? Entonces, aquí directamente ya estaría cortocircuitado esto, unido por línea, y ahí ya empezaría a encontrar la resistencia. ¿Cómo encuentro la resistencia? Pues aquí tendría que hacer transformaciones, leyes de mallas, lo que sea. Obviamente este IX se estaría poniendo en esta fuente, lo que sea, pero tendría que buscar la forma de hacer, ¿no? Por medio de mallas, por medio de reducción, transformación de fuentes, lo que sea que vayan a hacer. Pero tengo que hacer la transformación correspondiente. ¿Estamos? Pregunto. Eso sí, quieren saber la resistencia, pero como digo, en este caso les piden directamente solo la corriente de Norton y después les piden el valor de la resistencia RL. Y ya les vamos a ver cómo sacar eso. ¿Ok? Entonces, primero, vamos con el literal A que les dice, el equivalente de Norton. El equivalente de Norton, por regla, como digo, tienen que cortocircuitar en donde les piden. En este caso les piden en el tramo de A a B. Por lo tanto, ahí va a ser un corto. Y por lo tanto, en ese corto, por regla, ahí va a pasar la corriente de Norton.
Entonces ahí tenemos literalmente una nueva malla, por así decirlo. Si vamos a hacer análisis de mallas, diríamos que aquí tendríamos nuestra corriente de Norton. Y ya está. Entonces, literalmente, esto se transforma en una simple suma de mallas. Ojo, el hecho de aquí que todo esté literalmente conectado a tierra también significa que todo está unido. Así que si ustedes quieren aquí trazar una línea completamente y olvidarse de que están todas esas tierras que están ahí conectadas, pues no hay problema. A la final todo esto se conecta a uno solo y ya está, es lo mismo. Entonces ahora sí empezamos con nuestro análisis, ¿no? Con nuestro análisis. Vamos primeramente con el I1. A ver, entonces, malla 1. Malla de el I1. Con el I1, ¿qué sucede? Bueno, sucede que si yo hago el seguimiento de esta corriente, resulta que se está topando con una fuente de corriente. Entonces ahí ya sucede lo que les había mencionado anteriormente. Cuando ustedes hacen el análisis de las corrientes, en este caso de mallas, si se topan con una corriente, una fuente de corriente, pues aquí se transforma esto a una supermalla en sí. No es simplemente una malla, sino que en este caso sí sería una supermalla. ¿Y qué significa una supermalla? Pues que ya de aquí va a salir una ecuación de manera directa. Entonces, literalmente, la supermalla sucede de la siguiente forma. Este valor que dice aquí, dice que va a valer 2ix, entonces ponemos 2ix, y eso va a ser igual a ¿qué? Bueno, siguiendo la línea, el I1 viene y va hacia abajo, va en la misma dirección, o sea que el I1 va a ser positivo. Y el I2, perdón, el I3 sería el valor de la otra corriente, está yendo al otro lado, entonces quedaría pues prácticamente I1 restando I3. Y ahí tenemos, ¿vale? I1 restando y el otro I3. Y ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? A ver, entonces, el I1 menos I3, como dije, ahora faltaría saber cuánto vale el IX. El IX, como pueden observar, literalmente, siguiendo la línea del I1, literalmente es I1, literalmente, ¿no? Debido a la forma como va la corriente, el I1 sería el IX. Entonces, directamente yo puedo poner esto, ¿no? 2 por I1 va a ser igual a lo que tenemos ahí a la derecha. Entonces, con esto dicho, pues hemos encontrado una igualdad entre I1 e I3. Si todo paso al otro lado a sumar o restar, pues tengo esta ecuación. Queda que I1 sumando el I3 debe dar igual a 0. Una de las ecuaciones para encontrar nuestra corriente de Norton, ¿no? Listo, ya está. Ya tengo una ecuación. Entonces, ¿qué es lo bueno de encontrar estas supermallas o supernodos si en algún momento lo llegan a escuchar? Lo bueno de hacer esto, o lo bueno de tener esto, es que al momento que ustedes ya encuentran esas supermallas o supernodos, ustedes pueden literalmente, por regla, una vez sacado la ecuación, quitar esto. Quitar. De nuevo lo digo, ¿no? Como es una fuente de corriente, queda abierto. Si fuera una de voltaje, queda cerrado. Pero, ojo, las supermallas se asocian solo a las fuentes de corriente. Así que cuando vamos a hacer supermallas, obviamente estamos hablando de fuentes de corriente y por eso van a quedar abiertos. Si hablamos de que nos va a quedar cortocircuito, estamos hablando de los supernodos, que ya es otro tema que ya ahí tal vez en algún día lo explique. Pero por ahora me dijeron que solo era análisis de mallas y eso. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Una vez que esto se abre, pues ahora tenemos un nuevo circuito que analizar, que sería lo que estoy mencionando ahorita. ¿Vale? Todo esto tendríamos que analizar. Todo esto. Entonces empezamos. Tenemos para calcular esto, ¿no? ¿Alguna fuente de voltaje donde está ahí? Pues sí, ¿no? La de 100 voltios. Entonces aquí ponemos 100 voltios positivo y le pongo positivo porque está entrando por negativo, ¿no? Como lo que yo mencioné antes, como entra por menos, le pongo más. Le cambio el signo en ese sentido, por así decirlo, siguiendo la corriente, ¿no? Entra por menos, pues 100. Y ya a la derecha pongo todas las resistencias asociadas. Entonces las resistencias, vamos a ver qué tenemos aquí.
para la primera parte. A ver. Ya nada, me tocó dejarlo ahí. A ver, entonces. Tengo aquí el 4 ohmios con el 2 ohmios, nada más, que pasan con el I1. Y digo que pasa con el I1 porque recuerden que el I1 solo termina hasta aquí. Porque una vez que empiezo por la derecha de esto, está tomándose en cuenta el I3. Así que tendrán cuidado con eso, ¿no? El I1 solo toma estas dos resistencias. Por lo tanto, sería 2 más 4, que daría el valor de 6 ohmios. 6 multiplicado por I1. Ahora, recordar otra cosa, ¿no? Debido a que aquí el 4 ohmios no tiene ninguna corriente, digamos, contraria, pues no pasa nada en este caso. Pero acá en el 2 sí tiene una corriente contraria, que como pueden ver, hay un 2 en esta parte, ¿no? Un 2 ohmios, ¿no? Y sería 2 multiplicado por I2. Pero para no hacer tanto, porque aquí, digamos, hacer así un análisis apenas se vea eso, es preferible no hacerlo, porque, digamos, acá tenemos otro. O sea, el I2 está asociado tanto a este de acá como a este de acá. Entonces, de una vez, si ya ven eso, pueden hacer la resta de manera directa. Por ejemplo, digamos, el I1 se asoció con el 4 y el 2 ohmios. Por eso quedó 6 por I1. Ahora, si voy con la línea de la corriente, estaría buscando ahora con el I3. El I3 tiene el 3 y este de aquí, que está acá a este lado, que es un ohmio, ¿no? En total sería 4 por I3. Si asocio todos los que son positivos, puede quedar así directamente. 6 y 1 más 4 y 3. Y es solo porque estoy asociando las corrientes que están yendo en esta dirección. Ahora, si voy al contrario, como aquí pasa el I2 y acá también pasa el I2, pues directamente ya puedo decir que va a ser menos 5 multiplicado por I2. Y la única corriente que pasa por este de aquí, contraria, sería la de corriente de Norton. Entonces aquí literalmente tendría menos 1 por corriente de Norton. O sea que simplemente sería corriente de Norton. Y ahí ya tengo dos ecuaciones que van a servir para hacer mi sistema matricial. Y ahí lo tenemos. ¿Alguna pregunta con respecto a esto o todo bien? ¿Qué me dicen? Esto voy a poner de nuevo solo para borrar esta parte. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien o hay algo que tal vez no sé, no quedó claro? Una consulta. Dime. Ya bueno, ahí está el 100, ya está bien el 100. Igual, el 6 por I1, ¿de dónde sale ese 6? De la resistencia, ¿no? De las resistencias asociadas al I1. Como Al puedes ver, I1 que sería 4 y 2, ya 6, ya. Más y aquí termina el 4, I1. Aquí ajá, ahí termina el termina, I1. ajá. Y de Ahora ahí el empieza el 4, I3. 3, y 3 asociadas está el 3 más 1, 3 más 1, 4, está bien, ya. Y menos 5 y 2, que sería El el... contrario que pasa por el 3 ohmios Ah, ya, y también pasa por el 2. ¿Sí lo ujú, ves? Pasa por estas dos resistencias. Al contrario. ya, el y 2, ya. Y por eso queda 5. 5. Y por último, la corriente de Norton pasa solo por Ah, este. ya está bien, está bien. ¿Vale? Entonces, ya creo que está claro hasta ahí. Y vamos con la siguiente. Ya tenemos el I1, ya hicimos la supermalla, perfecto. Vamos con el siguiente. Vamos al análisis de la malla 2. ¿Qué pasa en la malla 2? Pues si yo hago el análisis, veo que otra vez se topa con una fuente de corriente. O sea que otra vez va a aparecer otra supermalla en este caso. Va a aparecer otra supermalla. Otra supermalla. Entonces la supermalla en sí va a decir lo siguiente, no otra vez. 20 amperios. 20 va a ser igual a que, siguiendo la forma de la corriente, el I2 está yendo en la dirección que están los 20 amperios. El IN está yendo al contrario. Entonces es lógico que sea I2 menos IN. Y ya tengo otra ecuación. Ahora, al momento que ya saqué esa ecuación, recuerden que cuando ya sacan la ecuación, la supermalla obliga a que esto se vaya
como que si estuviera haciendo 0 las fuentes. Entonces prácticamente ahora se convierte en esta supermalla, donde todo mi análisis va a abarcar desde aquí haciendo esto, ¿no? Todo mi análisis. Vamos a ver qué sale en ese análisis que estamos haciendo. Empezamos entonces. ¿Tengo alguna fuente que yo pueda decir que va a sumarse o restarse? Pues siguiendo esa línea que hice, no hay nada. Así que literalmente eso va a ser 0. No hay ninguna fuente que asocie a lo que yo dije que vamos a hacer, ¿no? Recuerden que esto va a ser así. Va a ser esta línea. Entonces no hay ninguna fuente con esa línea donde pase. No hay ninguna fuente, entonces vale 0. 0 va a ser igual y empezamos con las corrientes. Tenemos corriente I2 que pasa por 3 y por 2 ohmios. Entonces aquí tendríamos pues 3 más 2, que sería 5. Entonces tenemos 5 multiplicado por I2. Otra cosa que es positivo sería la corriente de Norton, así que tendríamos 1 multiplicado por la corriente de Norton. Entonces literalmente tendríamos ese valor, 1 por corriente de Norton. Ahora tenemos las resistencias contrarias, ¿no? El 3 tiene una resistencia una corriente contraria, que sería el I3, que está aquí, pero también acá. Recuerden que aquí tengo una y acá también tengo otra. Así que el I3 pasa por estas dos. Por lo tanto, sería aquí que se debe restar menos 4I3. Y por último, tenemos acá otra resistencia que estaría aquí pasando al lado contrario, que sería 2 veces I1. Y ahí estaría todas las cosas ya literalmente. Todas las corrientes asociadas. Recuerden que son literalmente, como tengo 4 líneas de corriente, pues son 4 ecuaciones, así que ya tenemos todas. Y ya podemos hacer nuestro sistema matricial y empezar a calcular los valores de que bota cada corriente. Entonces, para el que tal vez no esté acostumbrado a hacer como lo estoy haciendo yo en esto de sacar las ecuaciones, es muy normal, no pasa nada. A la final, esto requiere práctica, no lo niego. Así que podrían hacer esto. Se van a demorar más, pero estarían haciendo más seguro. Por ejemplo, digamos que quieren el de I2. O sea, esta malla que hicimos acá, la última, esta de aquí. Que quieren esta de aquí, ¿no? Esta malla. Obviamente tenemos las fuentes que va a ser 0 y ahora sí vamos a empezar. Por ejemplo, vamos a analizar el de aquí. ¿Qué sucede con esto? IN está yendo hacia arriba y 3 está yendo hacia abajo. Entonces simplemente digo, un ohmio va a estar multiplicado por IN restando I3. Lo pueden hacer así. Van a demorarse un poco más, pero estarían más seguros tal vez para no equivocarse si se están comiendo alguna resistencia y eso. Para este de 3 ohmios tienen una corriente I2 que va para acá y una I3 que va para acá. Entonces literalmente sería 3 de I2 menos I3. Recordando que el positivo es siguiendo la dirección que nosotros decidimos poner, que era esta dirección. Por eso el I2 es positivo. Y ya por último el de acá, ¿no? Como I2 está yendo hacia arriba y esto está yendo hacia abajo, pues tendríamos sumando 2 por I2 menos I1. Haciendo los cálculos matemáticos de esto, les va a quedar esta expresión que ya sacamos acá. Les va a quedar. ¿Vale? Igual aquí está, miren. 3 por I2 y 2 por I2, 5. IN positivo, aquí está. IN. Menos 4 y 3, aquí da 1, aquí también da 3, negativo, así que sumando, menos 4 y 3. Y por último, menos 2 y 1, aquí está 1, y acá, aquí está con el 2, así que menos 2 y 1. Ya está. También lo pueden hacer así. Se van a demorar un poco más, como digo, pero también lo pueden hacer de esa forma. Ahora ya lo único que queda es calcular el valor de IN, o sea, ya de aquí, con esas ecuaciones, crearían su sistema matricial y encontrarían el valor de IN. Por motivos de tiempo, yo ya lo voy a poner por acá. Creo que lo tengo aquí. Déjenme ver. Por aquí está. ¿Vale? Igual lo voy a poner acá para que ustedes lo vean aquí y tengan lo que ya tenemos en esta parte. Miren, por ejemplo, aquí está, ¿no? Que I1 más I3 daba 0. Esta es la primera ecuación que se puso aquí. Aquí está I1, aquí está I3 y prácticamente lo demás 0. Aquí está, ¿no? Y eso va a ser igual a 0.
Primera ecuación puesta. La siguiente, creo que puse la de acá, porque dice que está asociado a 20, entonces 20 da como respuesta, y 2 menos IN. Y 2 está positivo y N está negativo, entonces 1 y menos 1. Ya está. Por último, la ecuación que sigue es la que está aquí, porque dice que da 100. Entonces, y 1 va a valer 6, y 3 va a valer 4, y 2 va a valer menos 5, y N va a valer menos 1. Entonces debería ser 6, menos 5, 4 y menos 1. Aquí está, ¿no? 6, menos 5, 4 y menos 1. Y ahí está, prácticamente. Entonces, ¿cuál es la situación? Pues acabo de encontrar nuestra corriente de Norton. Ahí está, el valor de la corriente de Norton. Ahora lo único que faltaría es encontrar el voltaje de Thevenin. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Todo claro hasta ahí? Para ir con el voltaje de Thevenin. Así podemos encontrar el valor de RL, o la resistencia de Thevenin, mejor dicho. Puede ser de muchas formas, por si acaso, como dije. Ay, Dios, perdón, se me pasó esto. Aquí está. A ver, entonces, chicos, ¿todo bien con esto? ¿Con la corriente de Norton? Para pasar ahora a sacar el voltaje de Thevenin o ya directamente la resistencia. Sí, todo bien. Todo bien. Vamos entonces como de manera directa, para no estar sacando el voltaje de Thevenin, vamos a sacar directamente la resistencia de Thevenin. O sea, ya directamente la resistencia. Para sacar esa resistencia, vamos a hacer lo que yo les había mencionado. Ojo, si quieren sacar el voltaje de Thevenin para sacar la resistencia, recordando esto, ¿no? La resistencia de Thevenin obviamente va a ser igual. A ver, ahí está. La resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje de Thevenin dividido por la corriente de Norton. Entonces, ya tienen la corriente de Norton, solo faltaría el voltaje. Y para ese voltaje, lo único que tienen que saber es cuánto vale este voltaje, nada más. ¿Cuánto vale aquí? ¿Cómo sacan el voltaje de esto? Pues primero tendrían que saber cuánto vale este voltaje que hay aquí. ¿Vale? Aquí hay un voltaje que tendríamos que conocer. Y para conocer este voltaje tendríamos que saber cuánto vale I3 para que pase por aquí I3 y ahí tenemos el valor. Y cuánto hay el voltaje aquí. Porque aunque sea una fuente de corriente, esto tiene un voltaje. Así que ahí también va a haber un voltaje. Así que tocaría ver cuánto queda ahí también. Y una vez que tengamos los dos voltajes, se sumarían esto. La suma de los dos voltajes darían el voltaje de Thevenin. Entonces, una vez teniendo esto, lo dividimos por la corriente de Norton, tendríamos esta resistencia. Ahora, como dije, ¿no? Hay otra forma de hacer para sacar la resistencia de Thevenin. Y eso es haciendo con fuentes de prueba. Entonces, voy a aplicar esa fuente de prueba. Y ustedes decidirán, pues, si quieren hacer el voltaje o la fuente de prueba. La fuente de prueba es más fácil debido a que es de acuerdo a lo que ustedes quieran poner. Así que empezamos. Déjenme poner aquí, recordando que cuando yo hago una fuente de prueba o voy a hacer la resistencia de Thevenin, mejor dicho, esto se elimina. Recuerden, ¿no? Cuando yo quiero sacar la resistencia de Thevenin, las fuentes independientes se hacen cero. O sea que la fuente de corriente literalmente se va, ya no está. ¿Qué otra cosa no va a estar? Pues la fuente de voltaje, así que adiós. Tampoco va a estar. Y por lo tanto ahí, al menos en la fuente de voltaje, se convierte en un cortocircuito, ¿no? Se convierte en un cortocircuito. Y listo. Por regla esto se hace así. Listo. Ahora, evidentemente aquí vamos a colocar nuestra fuente de prueba. ¿Qué fuente vamos a colocar? Aquí ya depende mucho de qué quieran colocar. Digamos, si quieren colocar una fuente de corriente, pues a buena hora. Si quieren colocar una fuente de voltaje, también no hay ningún problema. Así que lo que quieran que vayan a colocar, no pasa nada. Yo considero colocar una fuente de voltaje, así que en este caso, si quieren ponerla de corriente, también no hay ningún problema. Entonces aquí está, mi fuente de voltaje va a ser esto. Y normalmente estas fuentes siempre tienen que colocarlo con el valor mínimo. Por ejemplo, 1 voltio.
la fuente de corriente también sería 1 amperio y ya está. Son solo valores de unicidad, por así decirlo. Entonces, 1 voltio. Y esto, como tengo una fuente de prueba, también tendría una corriente que va a pasar por aquí, que sería una corriente de prueba, por así decirlo. Bueno, ahí está. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo vamos a sacar este valor. Cómo lo vamos a calcular. A ver, entonces. Aquí hay muchas formas, ¿no? Aquí hay muchas formas de cómo hacer esto. Por ejemplo, podemos seguir, podemos volver a hacer el sistema de mallas, ¿no? Volver a sacar mallas. Podemos hacer transformaciones de fuente también. No hay problema en hacer eso. Se puede hacer transformación de fuentes. Ya es cuestión de ustedes si lo quieren hacer o no. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Transformamos las fuentes para que eso sea más fácil o hacemos directamente mallas? ¿Qué me dirían, chicos? ¿Transformamos o de manera o directamente mallas? Analizar mallas. La más fácil. La más fácil, yo diría que lo más fácil es transformar, porque ahí dejamos ya en solo 2 mallas. ¿Y cómo digo? ¿Y por qué digo que transformar? Por ejemplo, mira, aquí ya estas 2 resistencias están en serie, o sea que estas 2 se suman. Y como ya están en serie, estas 2 van a estar en paralelo a esta fuente y se puede transformar. Yo diría que eso de ahí es lo más fácil. Entonces, si yo transformo esto de aquí, esto queda 4 ohmios y yo tengo esto, una fuente de corriente que está apuntando hacia abajo, que está en paralelo con una fuente, con una resistencia, y esto se puede hacer una transformación de fuentes y sin nada más. Entonces, ¿cómo se hace esta transformación? Recordando que nosotros tenemos corriente y resistencia, por lo tanto, nosotros estamos buscando la forma de transformarlo a un voltaje. ¿Cuánto queda entonces? La corriente dice que vale 2 por Ix. Y la resistencia, pues la suma de 3 y 1 queda 4. Así que total queda 8 por Ix. Y ese va a ser el valor de la nueva fuente de voltaje. Ahora, ¿cómo coloco el voltaje? Siguiendo lo que les había mencionado, si la flecha está hacia abajo, donde apunta la flecha vamos a colocar el más y acá ponemos el menos. Pues así va a estar nuestra fuente de voltaje. Entonces aquí, esto se transforma de esta forma. Voy a borrar todo esto para que vean cómo queda al final. Esto se va. Se va todo esto. ¿Vale? Esta corriente desaparece por lo que acabo de hacer la transformación. Y esta nueva corriente pues se transforma en nuestro voltaje que acabamos de sacar. O sea, aquí tendríamos el voltaje con el más y el menos abajo, más abajo y arriba menos. Y esa resistencia que nosotros eliminamos, obviamente va a estar aquí. A ver, lo voy a poner con rojo. Aquí va a estar esa resistencia que eliminamos. ¿Cuánto valía? Pues valía 4 ohmios. Y ahí está. Recordando, ¿no? Que las transformaciones de fuentes tienen que tener claro cómo quedan, ¿no? Déjame poner por acá. Por así. Una fuente de corriente cuando está en paralelo a una resistencia, se lo puede transformar a una fuente de voltaje y esa nueva fuente de voltaje tendría la misma resistencia con la que se transformó. Si aquí valía R, esto vale R. Entonces, como pueden ver, la fuente de voltaje está en serie con esa resistencia. Entonces, cuando la fuente de corriente estaba en paralelo, al momento que se transformó, termina quedando en serie. Por eso es que el 4 ohmios está aquí metido, no arriba de la fuente, no, aquí. Y como dije antes, esto vale 8 Ix. Listo, ahí está. Ya está todo. Ahora lo único que nos queda es literalmente hacer el análisis de las mallas. Y X, pues a la final vale I1, es lo que nos da el valor, ¿no? Y X vale I1, no hay más. Siguiendo la línea, el I1 vale Ix, así que simplemente decimos Ix vale el I1.
Por lo tanto, aquí esta fuente de voltaje que tenemos acá termina quedando directamente 8 y 1. Perdón, voy a borrar esto. Ahí está. Pues a la final queda aquí 8 multiplicado por I1. Y ahí lo tenemos. Entonces, ya de aquí solo es el sistema de mallas que ustedes conocen. Nada más, sistema de mallas. Entonces, para la primera malla, malla 1, tenemos que la suma de los voltajes, si vemos aquí, solo hay este voltaje, y como está entrando por negativo, la corriente está entrando por negativo, aquí queda positivo, o sea que queda 8 por I1. Y esto va a ser igual, y ahí se suman todas las resistencias. La resistencia 4 más 2 más 4, por así decirlo, por el I1. Así que quedaría 10 por I1. Menos, en este caso menos, por el I2, porque hay unas dos resistencias que están aquí metidas, que serían menos 6 por I2. Y ahí está. Ahora lo único que queda es hacer lo último, ¿no? ¿Vale? Nos toca hacer el análisis de la malla 2. A ver, para la malla 2 tenemos lo siguiente. Si veo la línea de la corriente, a este lado está pasando por positivo y a este lado también está pasando por positivo, ¿no? El I2 hace este recorrido. Está entrando en ambos por positivo, así que es evidente que va a ser menos 1 menos 8 por I1. Y esto va a ser igual, y bueno, ahí sí por las resistencias que hay. Siguen habiendo 6 resistencias. En este caso simplemente sería 6 por I2 menos 6 por I1. Y listo, ya está. Ya tendríamos todo. ¿Vale? Ojo, a veces aquí, aunque diga que eso vale 1 voltio, ¿vale? A veces hay gente que también le pone solo BP, o sea, voltaje de prueba le ponen directamente BP, en vez de 1 voltio que dice ahí. No pasa nada en cualquiera de los dos que pongan. A la final, para sacar la resistencia, tiene que ser el voltaje de P, o sea, el voltaje de prueba dividido por la corriente de prueba. Ahí sacan la resistencia de Thevenin. Así que literalmente tienen que llegar al punto donde el 1 se divida, como vale ahí 1 voltio y le pusimos el 1, tenemos que llegar al punto donde quede que el 1 quede dividido para IP, o sea, la corriente de prueba. Así que vamos con eso. A ver, primera parte. Corriente de prueba. La corriente de prueba, como pueden ver, el I2 viene así, la corriente viene al otro lado, o sea que literalmente es lógico pensar que I prueba es igual a menos I2. O al revés también, I2 es lo mismo que la corriente de prueba por negativo. Ahí está. I2 debe ser igual a menos la corriente de prueba. Así que si lo reemplazo y hacemos aquí algún cálculo aparte, resulta que aquí debería quedar haciendo los cambios correspondientes, ¿no? Si no me equivoco, voy a ponerlo acá. M1 para decir la malla 1. A la final esto debería quedarles menos 6. Menos 6 por I prueba va a ser igual a 2 por I1. Y ya está. 2 por I1. Ahora para la malla 2, si esto de aquí lo paso al otro lado, ¿vale? Y aquí también coloco mi I de prueba, hago ya todos los cálculos necesarios que necesite, ¿no? A ver, espérenme, déjenme ver. Para la malla 2. Ahora aquí está. Malla 2. Si pongo aquí menos I prueba y lo paso al otro lado, queda 6 por I prueba menos 1. Y si el 8 lo paso al otro lado a sumar, quedaría pues prácticamente 2 y 1.
Como pueden ver, los dos se pueden asociar o se pueden igualar. No hay ningún problema en que los dos se igualen. A la final queda esta ecuación. 6i de prueba menos 1 igualado a menos 6i de prueba. Paso a restar, paso a sumar. A la final queda 12i de prueba igualado a menos 1. Perdón, igualado a 1. Paso el 12 a dividir, pues i de prueba es igual a 1 sobre 2. Y listo, ya está. O sea que si nosotros queremos la resistencia de Thevenin, diríamos que esto es igual al valor del voltaje de prueba dividido para la corriente de prueba. ¿Cuánto vale el voltaje de prueba? Pues el voltaje de prueba valía 1 voltio. ¿Cuánto vale nuestra corriente de prueba? Pues queda 1 sobre 12 amperios. A la final, ¿cuánto queda? Pues queda 12 ohmios. Entonces la resistencia de Thevenin es igual a 12 ohmios. Sí se haría ese problema. Como vieron, no es complicado. Es algo de ecuaciones nada más. Saber hacer un sistema de ecuaciones, por así decirlo. Despejar y igualar a otra ecuación y de ahí reemplazar. Entonces, aquí está también un poco detallado, tal vez diría yo. Creo que sí fui detallado aquí. No me acuerdo. Bueno, igual aquí está, ¿no? El RL nos quedó 12 ohmios, como acabo de mencionar, ¿no? 12 ohmios. 12 ohmios. Y bueno, creo que aquí sí utilicé todo, al parecer, ¿no? No hice la transformación de fuentes, al parecer. Lo hice con análisis de mallas. Pero como pueden ver, se pudo haber hecho de esta forma, ¿no? Con transformación y de ahí mallas. No hay ningún problema. Creo que aquí saqué de la nada, saqué de gana más ecuaciones de las que debía. Por ejemplo, aquí hay 3 ecuaciones, ¿sí ven? 1, 2. Y creo que esta también 3. Y de ahí hice el sistema de ecuaciones, hice unos despejes y me quedó al final que queda 12 ohmios. Bueno, vamos con la parte teórica, ¿no? Dice el valor de la resistencia RL colocada en los terminales AB para que se le transfiera la máxima potencia. Esto es importante. Si nosotros queremos tener la máxima potencia de un circuito, siempre tiene que ser de esta forma. O sea, la máxima potencia va a ser de esta forma. Un voltaje de Thevenin, ¿vale? Voltaje de Thevenin. Obviamente va a estar aquí, nuestra resistencia de Thevenin. Y aquí va a estar el valor de esa RL. RL. Entonces nosotros lo que acabamos de encontrar no es que sea el resistencia de Thevenin, porque recuerden que aquí dice que es la terminal de AB que le llaman RL. Entonces lo que nosotros hemos encontrado en sí es el valor de RL, ¿vale? Por si acaso. Yo le pongo resistencia de Thevenin porque al final asocia ese sentido de Thevenin al final. Pero bueno, ahí está, RL. RL vale 12 ohmios. Entonces, si yo quiero tener la máxima potencia que se transfiera en un circuito, esta resistencia tiene que ser la misma. O sea que RL tiene que ser igual a la resistencia de Thevenin para que se transfiera la máxima potencia que dice aquí, ¿no? La máxima potencia transferida tiene que ser el mismo valor de resistencia. Tiene que ser el mismo, ¿vale? Como tiene que ser el mismo, pues prácticamente tendríamos que encontrar ya de aquí la potencia prácticamente. Aquí hay un problema, obviamente. ¿Por qué? Porque el voltaje de Thevenin no lo tenemos. Pero por eso es que hay dos alternativas. Hay la alternativa del voltaje de Thevenin como la alternativa de la corriente de Norton. Así que tanto para la Thevenin como para la corriente de Norton funciona esto de la máxima transferencia de energía. Aquí el circuito para la de Norton es simplemente lo que ustedes también vieron como transformación de fuentes. Es la misma situación. Una corriente hacia arriba, paralelo de R Thevenin, RTH, y otro paralelo del RL. Miércoles. Ay, Dios. Ahí está. Ahí está el RL. Entonces, si yo quiero sacar la potencia de eso, recuerden que la potencia, hay muchas formas para sacarla. La potencia va a ser igual, la más sencilla, corriente de Norton elevado al cuadrado por la resistencia equivalente. Y la resistencia equivalente que tenemos aquí es literalmente el paralelo de RTH con el RL. Así que a la final, lo que sacamos en la corriente de Norton, que es 25 al parecer,
al cuadrado, pues lo multiplicamos por 6, si no me equivoco. Porque el paralelo de 12 y 12, pues se divide a la mitad. Entonces, 25 al cuadrado multiplicado por 6 debería dar 3.750 watts. Eso sería el valor de la potencia. Como dije, ya todo está resuelto, ¿vale? Así que si algo tal vez no sale, pues ahí ya tal vez vean lo que tal vez me equivoqué, ¿no? Déjenme ver. El RL. Aquí creo que me faltó poner el RN, o sea, el RTH, ¿no? Sí, aquí el problema está en eso. Le he puesto solo el RL, pero en realidad es, si no me equivoco, debería ser la unión de las dos resistencias. Debería dar las dos. Aquí yo diría que deberían poner lo que acabamos de ver acá. El paralelo de esto, porque se supone que es el equivalente de esto. Debería ser el equivalente. Porque igual cuando uno hace la potencia de esto, se suman las dos resistencias. Estoy pensando, aquí esta de la potencia me dejó en duda esta parte. Según parece que debería ser así. Bueno, déjeme averiguarlo, porque sí me está causando duda. Digo que esto está bien porque lo hice hace unos semestres, pero por si acaso esto lo voy a ver, lo voy a averiguar ahorita. Pero ahí está, ¿no? Como dije, ese documento lo pasé en el grupo, así que ahí lo podrán tener. Voy a averiguarlo esto rápido aquí. A ver. Esa máxima papo. A ver, para la potencia máxima, dice. Se debe sumar, dice. O sea, es I cuadrado por RL, dice. I cuadrado por RL, dice. Vale. Estoy viendo ahorita cómo mismo es. Resulta que, pero para la corriente de Norton sí es solo RL, pero para el voltaje de Thevenin sí se suma. Medio confuso esa cosa, pero según yo siempre se sumaba, pero bueno. Al parecer aquí en RL sí es solo esto. O sea, perdón, en la corriente de Norton solo es esto. Pero en el voltaje de Thevenin esto sí se suma. Se suma esto con esto. O sea, se toma como una resistencia equivalente. En realidad se toma eso como resistencia equivalente. Me parece raro, debería ser el paralelo de esos dos. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y bueno, ahí sí está hecho lo que dice aquí. El IRL elevado al cuadrado por RL dice que da 1875 watts. Y ahí lo tiene. Prácticamente ahí estaría todo, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? Si no, para dejarlo por ahí, tal vez. Para tal vez el día de mañana hacer ya los otros temas que vienen. Está bien una hora con esto. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Ok, entonces, hasta ahorita son Maya y Thevenin, al parecer. Así que la siguiente clase que vamos a ver, esto ya lo pasé, como digo, al grupo, así que ahí lo tendrán, sería este de aquí, la de superposición. Así que el día de mañana ya les avisaré a qué hora tal vez y lo veremos. Y eso sería todo entonces. Cualquier cosa, pues ahí en el grupo me estaré comunicando. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Gracias.